Hola gente bonita de los fics, aquí Medium con los capítulos 21 al 25 del fanfic El Informante. Antes de comenzar derecho a sus respectivos creadores tanto como de la historia como del creador del anime My Hero Academia, y ahora sin nada más que decir vamos con el fanfic. Capítulo 21. Punto de encuentro. Osu era inicio de semana y Tenya estaba más que preparado para ir a sus pasantías en Osu y derrotar al asesino de héroes. Claro que era la estupidez más grande que se le pudo ocurrir y era evidente que estaba cegado por la ira y la venganza, dos cosas por las cuales se dejó llevar. Aizawa, no hagan ninguna estupidez, de acuerdo. Su clase asintió y comenzaron a irse. Sería una semana larga y productiva para la gran mayoría y para otros el infierno en la tierra Uraraka, y Ida-kun, su amiga castaña, logró alcanzarlo antes de que fuera a su tren. Ten mucho cuidado y sabes que aquí estoy para lo que necesites, Irida. Gracias, lo tendré en cuenta. Hiro y fue directo a su tren, ignorando todo lo que le habían dicho. El viaje en tren fue un poco largo y con cada minuto que pasaba el estudiante héroe solo tenía en su mente la cantidad de atrocidades que el asesino de héroes podría estar realizando, tanta gente sufriendo por no tener un héroe que los salvará, tantos héroes que no podrán volver a casa. Estaba más que decidido de acabar con su locura y ponerlo tras las rejas. Manual, tú debes ser Tenya. El héroe profesional estaba frente a Tenya, quien se sintió honrado por estar allí. Tensei no mentía con lo de tu rectitud, se nota a kilómetros. Ida, gracias, es un honor el estar aquí. Se puso recto y Manual solo reía por el actuar del menor. Sería interesante el enseñarle un par de trucos. Manual, bien, vamos a la agencia, comenzamos lo antes posible. Tenya asintió y siguió de cerca a Manual, atento a todos los lugares donde podría estar Stein. Mientras el alumno de Wa iba a su pasantía, Izuku estaba en la agencia de Ryukyu. La dragona había decidido hacer algo interesante en la última pasantía de su alumna. Sería emocionante y para eso está el peliverde quien la ayudaría en esto. Izuku, no sé si sentirme emocionado por tu plan o preocuparme por tu salud mental. Estaba tomando té que la rubia muy amablemente le sirvió. ¿Te das cuenta que volverás a cometer el mismo error que a principio de año? Ryukyu, ella necesita saber recolectar información y quién mejor que tú. Halagó al pecoso, quien se sintió orgulloso, pero aún así no caería. Izuku, es muy halagador que me llamaras, pero en serio no creo que lo necesite cuando salga al mundo. La heroína dragón miró fastidiada a su amigo. ¿Entiendes que pondrás a tu alumna, amiga y básicamente tu familia en un riesgo innecesario? Entiendo que el conseguir información es útil, pero no creo que se sienta cómoda haciendo, ya sabes. Ryukyu, ella es fuerte, seguro que lo logra. Sonrió confiada de su alumna Izuku. Bien, hagamos algo. La rubia prestó atención. Una simple prueba, si se desmaya no continuaré y olvidarás todo. La dragona asintió, tenía sentido, si logra mantener la compostura y resistir seguiré adelante. Trato. Extendió su mano esperando el apretón de Ryukyu. Ryukyu, trato, selló aquella apuesta. Esto se tornaba emocionante. Izuku, ahora que hemos hecho el trato, tengo que decir que cualquier cambio notable a su personalidad no me hago responsable. La rubia ya iba a replicar cuando la puerta de su despacho fue abierta abruptamente. Nejire, Ryukyu-san. La peliazul embistió a su maestra y la atrapó en un abrazo de oso. ¿Te extrañe? Se acurrucó en los brazos de la heroína, quien se enterneció. Ryukyu, también te extrañe. Nejire-chan. Izuku, ¿y para mí no hay abrazo? Eso duele. Nejire-chan. El tono de falsa tristeza hizo caer en cuenta quién estaba allí. Nejire. Izuku-san. La peliazul miró al pecoso, quien sonría divertido, y después a su maestra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Tiene algo que ver con un caso? Si es así, ¿me puedes decir? ¿O es ultra secreto? ¿Ya comiste? Si no podemos ir a comer algo, yo no he comido. Ryukyu-san, ¿quieres comer? La animada peliazul atosigaba a ambos, quienes solo pudieron reír por las ocurrencias de la peliazul. Ryukyu, calma. Nejire-chan, Izuku solo está aquí para ayudar en algo fundamental en tu vida de héroe. La peliazul se intrigó y ya empezaba a formular miles de ideas. Él te enseñará a recolectar información. Nejire, ¿en serio? El tono animado la hacía ver tierna. Bien, Izuku, te estás adelantando, cariño, aún no se sabe. La peliazul frenó su festejo. Primero tengo que probarte y en base a eso se decidirá. La peliazul asintió frenéticamente y lo tomó de la mano. Nejire, sé a dónde ir. Como un rayo salió del despacho hacia la sala de entrenamiento. Esto sería divertido. Aquí está bien. Llegaron a la sala para sorpresa de Izuku. Era muy rápida. Izuku, eso no me lo esperaba. Arregló como pudo su cabello y volteó a ver a Nejire. Esto sería emocionante. ¿Estás lista?
La peliazul asintió, bien ojalá Ryuko-chan no me mate por lo que voy a hacer fueron sus buenas 5 horas de coqueteo e insinuaciones hacia Nejire quien a cada minuto que pasó solo podía sonrojarse más, era increíble el cómo el pecoso encontraba cualquier mínima cosa para sacarle cualquier información y estaba bastante segura que ya sabía su vida al derecho y al revés. Ryukyu ¿y qué tal le fue? La escena era sorprendente pues Nejire parecía una cereza y el pecoso estaba de la más calmado comiendo una paleta, sí era lo que esperaba Izuku, fue más difícil hacerla caer pero tiene potencial la rubia miró burlonamente a su amigo, o calladita te ves más bonita, ahora si me disculpas debo planear todo lo que pueda aprender de recolección de información en una semana es intenso y fue muy intenso los primeros 2 días pues cada vez que Nejire intentaba alguna acción sugerente o coqueta con el pecoso se ponía demasiado nerviosa y terminaba diciendo otra cosa, así que Izuku le hizo aprender por el lado tierno, la ternura es un arma y Nejire tendría que aprender a usarla. Izuku, es todo por hoy, era miércoles y a el pecoso le había llegado un mensaje sobre su encargo, las cosas estaban por comenzar Nejire tan pronto. Hasta ahora son las 10 am, miró curiosa a su maestro quien solo le sonrió amablemente Izuku, hoy tengo algo importante que hacer y no lo puedo posponer, mándale saludos a Ryuko-chan de mi parte salió corriendo de la agencia pronto, tendría que estar listo por otro lado Tenya estaba más que frustrado, 3 días desde que está en Osu y no hay ninguna señal de que Stein apareciera, había logrado convencer a Manual para tomar la patrulla nocturna y hacer de las suyas, hoy parecía otra noche completamente tranquila, todo cambió repentinamente cuando fuego se vio a lo lejos y gritos comenzaron a escucharse, de pronto todo era caos y destrucción protagonizado por aquellas bestias Nomu que aparecieron, Tenya estaba por ir pero un grito agónico lo detuvo, sabía bien lo que significaba y no se hizo esperar a ir por aquel tipo. Stein, tipos como tú que solo manchan el nombre de un héroe merecen la muerte el asesino levantó su espada sobre un muy asustado native quien solo veía su muerte inminente serás un sacrificio por un mundo mejor iba a degollar al héroe falso cuando tuvo que esquivar Tenya, Stein. Su voz iracunda esperaba atemorizar al asesino, sin suerte, tus crímenes hoy serán castigados Stein, un niño. Su katana estaba más que lista para un enfrentamiento, debes ser muy idiota para venir de frente Tenya, pagarás por lo que le hiciste a mi hermano, activó sus motores y fue a golpear al asesino quien con facilidad lo esquivó Stein, hermano. Esquivó otra patada y logró golpear el estómago del niño quien se retorció un poco pero no se dejó caer, esa armadura, el falso héroe que ataque hace poco Tenya, él no era un falso héroe. La rabia lo cegó y fue a atacarlo sin llegar a siquiera tocarlo, era más rápido de lo que anticipó Stein, que idiota, el asesino golpeó a Tenya repetidas veces antes de sacar un cuchillo y lanzarlo, lo rozó y fue fin del juego Tenya, él no merecía esto. Corrió otra vez para atacar al asesino quien solo saltó para rebotar en las paredes y tomar el cuchillo con sangre de herida, pagarás por dejarlo en silla de ruedas, volvió a correr y a mitad de camino cayó al frío piso Stein, ¿buscas venganza? En vez de venir a salvarlo a él, señaló a un muy sorprendido native, ¿vienes solo por venganza? También eres falso, levantó su espada dispuesto a acabar con el menor, solo eres otro eslabón más en esta pútrida sociedad, bajó el arma y el menor de los Ida cerró los ojos, no pasó nada Ida, Izuku, eso estuvo cerca ¿no crees cariño? El pecoso salió de las sombras, se le veía serio y era mala señal para todos fin, del capítulo 21. Capítulo 22 Arrestado Izuku estaba más que preparado para detener y tener una charla amistosa con Stein, logró conseguir todo lo necesario para cazar al cazador con las manos en la masa, fueron horas de planeación para poder tenerlo donde quería, no esperaba que el hermano menor de Tensei hiciera una estupidez tan grande. Tal parece que se equivocó porque aquí estaba él, mirándolo confundido por lo que acababa de suceder, al igual que Native era sumamente raro lo que pasó pero eso daba igual ahora. Izuku, ¿tú qué haces aquí? Se acercó al paralizado Tenya quien sentía como las palabras se enredaban en su garganta, ¿no deberías estar con tu héroe asignado? Seguía sin decir nada y empezaba a ser estresante habla. Ida, y yo, cuando por fin podía decir algo Stein se levantó bastante enojado por las interrupción otra vez Izuku, después hablamos, ahora tengo que ocuparme del perro rabioso, esquivó sin mirar a Stein para sorpresa de todos, tú y yo tenemos cuentas pendientes Stein, otro más que se quiere hacerse el héroe. Los mataré a todos malditos falsos.
Con katanas en mano se abalanzó contra el pecoso, quien solo desviaba cada ataque que le mandaba y devolvía los golpes con presión. Tú pareces más duro que los otros dos. Se apartó para analizar a su enemigo, quien solo estaba sereno viéndolo. Izuku, lo siento pero yo no soy un héroe y nunca lo seré, eso me quedó muy claro hace mucho. Lanzó un par de piedras que había logrado tomar sin que Stein se diera cuenta para distraerlo y ocultarse a simple vista. Stein, ¿dónde estás? Da la cara. El asesino gritó al aire y el alumno héroe solo estaba temblando por lo intimidado que lo ponía Stein. Izuku, si tanto quieres verme. Stein sintió un piquete en el cuello seguido de un golpe en su estómago que lo empujó hacia la salida del callejón. Aquí estoy. El pecoso salió con una sonrisa confiada en su cara. Había ganado y apenas se había notado. Stein, que es tan gracioso. Dio un paso y al instante se sintió pesado. ¿Pero qué? Izuku, sorpresa, agitó sus manos para darle emoción al momento. El ver la cara confusa de Stein era increíble. Stein, ¿qué es lo que pasa? Dio otro paso y cayó al suelo. Izuku, un veneno único que fluye por tu torrente sanguíneo. Se acercó lentamente a Stein, quien lo miraba incrédulo. ¿Sabes lo mejor? No existe cura para este veneno en específico y causa mucho dolor sin matarte. Se agachó a la altura de Stein con mirada burlona. El veneno del que estoy hablando es del único mamífero que puede poner huevos. Interesante, ¿verdad? Veneno de ornitorrinco. Stein, ¿estás loco? Con la poca fuerza que tenía se arrastró con su mandíbula para intentar morder al pecoso, quien solo le dio una patada en el estómago. No importa si estoy envenenado, cumpliré con mi misión y cambiaré esta sociedad de falsos héroes. El pecoso rió por esto. Izuku, de verdad eres estúpido si piensas que puedes lograr algo así. Arrastró a Stein para ponerlo sentado en una pared. Aún si logras matar a cada héroe que tengas en mente, la sociedad no cambiará, te digo por qué. El asesino gruñó en respuesta. El ser humano, esa es la razón por la que nunca lograrás tu cometido. El ser humano es codicioso, avaro y egoísta, por eso te será imposible el lograr tu tan ansiado sueño. Para cambiar como quieres a la sociedad tendrías que quitar lo que hace humano a las personas. Siempre existirá el codicioso y mientras exista, siempre habrá alguien quien se aproveche de ser héroe. Stein analizó lo que dijo. ¿Sería verdad? Izuku, ahora te das cuenta de tu estupidez. Si quieres cambiar esta sociedad solo tienes que cambiar al ser humano y aún así seguiría todo igual porque somos una especie autodestructiva. Todo tu esfuerzo fue en vano. Se burló del asesino, quien se veía derrotado y solo bajó la cabeza en señal de rendición. Ahora se giró a ver al menor de los Ida con cara de pocos amigos. ¿Puedo saber por qué estás aquí? Ida quería vengar a Tensei, él lo dejó sin la posibilidad de ser un héroe, era un gran héroe, una patada en su estómago lo hizo detenerse. Izuku, ¿en verdad eres estúpido? Buscar venganza en serio. Y te haces llamar héroe. Ahora sí estaba completamente iracundo. Los héroes no se dejan llevar por algo como la venganza tan fácilmente, y si aún tienen ese deseo, alguien cuerdo analizaría bien la situación en la que se encuentra antes de actuar. ¿Siquiera pensaste algo? Ida analizó un momento antes de negar. Izuku, sí que eres muy estúpido. Tensei estará muy decepcionado cuando se entere. Iba a ayudar a Native cuando Tenya habló. Ida, ¿qué sabes tú de él? Ni siquiera lo conoces o sabes cómo es. Es un gran héroe que no se merecía lo que le pasó. Gritó al cielo por el descaro del peliverde. Izuku, Ida Tensei, nombre de héroe Ingenium, un Kirk que le da velocidad, le gusta pasar el rato en familia y está completamente comprometido con su carrera de héroe, y aún así mantiene un romance secreto con la heroína Burn-In, y hace no más de 2 semanas le propuso matrimonio. Tenya lo vio impactado, sabía mucho de su hermano, aparte de eso le gusta tomar cóctel con fresas en un lado del vaso y cada que tiene una discusión con su novia pide un trago de vodka para calmarse. Lo conozco muy bien. Tenya usó primeros auxilios en Native, quien solo agradeció. Tenya, pero aún así él no se merecía esto. Lloró en silencio, cosa que notó Izuku. Izuku, tienes razón, no lo merecía, así como Native no se merece esto y tú no mereces ese dolor, pero la vida es así, acéptalo o niégalo, es así de injusta. Además Tensei estaba preparado incluso para morir, es lo que hacen los héroes, sacrificarse por otros. Tomó a Native para salir de allí. Ida, por primera vez en una semana logró pensar con claridad. Izuku, no digas nada, solo cállate. Una llamarada se dejó ver y un gnomo alado cayó al lado del pecoso, así que era por esto tanto bullicio. Recostó a Native en un poste y fue por Ida cuando Endeavor hizo acto de presencia seguido por Shoto. Endeavor, mocoso, el héroe de fuego, vio al peliverde bastante irritado que saliera con Ida en el hombro y arrastrando a Stein solo lo hacía enojar más. Izuku,
Izuku, Endeavor-san, sonrió alegre para sacarle otro enojo al héroe, tal parece que volvía a ganar Endeavor. Tienes 5 segundos para decir qué fue lo que pasó antes que te arreste. Sus llamas se iluminaron más y Shoto veía con admiración a Izuku si podía sacarle tantos enojos a su padre. Izuku, hice lo que tú no hiciste y capturé al asesino de héroes. Lo botó violentamente a los pies de Endeavor, quien solo estaba fastidiado por el pecoso. Además, ¿por qué me arrestarás? Tengo la autoridad para capturar a los villanos. Endeavor, solo cállate. Buen trabajo. Se giró y dejó aún más impactado a Shoto, quien no creía lo que pasaba. Izuku, siempre es un placer. Hizo una reverencia exagerada para sacar otro enojo a Endeavor. Endeavor, ¿qué hay de ese chico? Tenbia sudó por un instante. ¿El pecoso dirá la verdad? Izuku, alguien que se creyó demasiado y fue a parar en las garras de Stein. Doble captura para mí. Hizo el símbolo de paz con sus dedos para fastidiar más a Endeavor. Endeavor, bien, yo me encargo de todo a partir de aquí. Puedes irte. Shoto miró a su padre asombrado por cómo actuaba y giró para ver a Izuku, quien solo se alejaba a paso lento. Izuku, salúdame a Rei-chan de mi parte. Endeavor soltó una llamarada al pecoso, quien desapareció en el fuego. Fin del capítulo 22. Capítulo 23. Decepción. Tenbia se encontraba en la comisaría, había sido arrestado por considerarse vigilante y posiblemente poner en riesgo vidas inocentes. No era algo que Tensei esperaba hacer el miércoles por la noche. Era una total sorpresa que su hermano lo llamara desde la comisaría y sinceramente al principio se asustó creyendo que había pasado algo, pero al entrar y ver a sus padres con una cara seria le hizo estremecer. Algo muy grave había pasado. Izuku, antes que nada Tensei, tienes que saber que tu hermano se metió en muchos problemas. Su amigo salió de la oficina del jefe de Osu, no se veía bien si el pecoso estaba aquí. Tensei, ¿qué fue lo que pasó? Miró directamente a los ojos de Izuku, eso siempre le aseguraba que nunca diría una mentira. Izuku, fue a vengarte. La mirada sorprendida de Tensei no se hizo esperar, consideró injusto que el asesino de héroes te atacara y clamó venganza. Tensei, ¿está bien? Aun si estaba enojado con su hermano, la prioridad era su salud. Izuku, pude llegar a tiempo y salvarle el pellejo. Tensei se relajó en su silla, otra cosa que le debía al pecoso. Tensei, ¿y tú por qué estabas allí? Izuku, en parte por lo mismo que tu hermano, nadie se mete con mis amigos. Tensei sonrió, y en segunda por un trabajo que tengo y que por sorpresa fallé y agradezco mucho eso. Tensei, en serio a veces no logro entenderte. Brócoli. Tensei se acercó a sus padres para hablar de lo sucedido mientras Izuku iba a contestar una llamada. Izuku, Dan, si solo que hubieron complicaciones, no es eso, es diferente, tengo que resolver un par de cosas y luego iré al bar. Ok, adiós. Terminó su llamada y giró a ver a los Ida, solo uno puede entrar por ahora. ¿Quién será? Tensei, iré yo. Sus padres se sorprendieron pero no lo negaron. A Tensei si le haría caso. Izuku, bien, vamos. Ambos avanzaron en un silencio extraño hacia la celda de Tenbia. Era muy inquietante todo y bastante raro para Tensei, el que su hermano correcto y amante de las reglas hiciera esto es simplemente raro. ¿Es aquí Tensei? ¿Lo pusieron en tu celda? El pecoso hizo un gesto con los hombros desinteresado. Bien, se acercó a los barrotes para poder ver mejor a su hermano, quien estaba mirando al suelo y se veía completamente bien físicamente hablando. Tenbia y Ida, hermano, murmuró, era claro que estaba dolido. Tensei no lo podía creer. Tensei, de todas las personas que conozco la última que pensé que haría una estupidez como ir tras Stein sería tú. Te pusiste en un riesgo increíblemente alto. ¿Por qué? ¿Venganza? ¿Sabes lo que pasaba a solo unas cuadras de donde estabas? Aun si no quería sonar como regaño, eso se sentía. Ida, ¿unas cuadras? Tenbia miró a su hermano desconcertado. Tensei, a solo unos minutos estaban atacando Nobus. Dime Tenbia, ¿qué se supone que es más importante en estos casos? ¿El ir por un asesino o salvar vidas? Tenbia bajó la mirada. Tenbia, no lo, su mente empezó a analizar toda la situación, era increíblemente idiota. Izuku, suficiente regaño por hoy. Tensei, su amigo lo miró mal, ya tuvo suficiente con que no se logre su tan ansiada venganza y ahora su gran hermano lo está regañando. Déjalo pensar con la cabeza fría y tú también cálmate, que no es como si tu hermano matara a alguien. Tensei, pero, la mirada del pecoso prometía problemas si seguía por ese camino de pensamiento. Bien, me callo. Tenbia miró curioso la escena, su hermano había hecho caso. Era increíble, me decepcionas Tenbia. Con eso dicho, ambos salieron para dejar a Tenbia solo en la celda. Izuku, eso sí no me lo esperaba, ¿tú regañando a alguien? Esto se lo tengo que contar a Moe. Tensei sintió su alma ser arrancada de su cuerpo. Tensei, no creo que ella tenga que saber nada de esto. Intentó disuadir a su amigo, quien solo sonrió victorioso. Izuku, tonterías, seguro está preocupada por ti y por tu hermano. Tensei sonrió al pensar en la pelifuego. ¿Y cómo va todo con el asunto de la boda?
Tensei, aún está en marcha, solo que es complicado. Llegaron a la entrada donde estaba Naomasa, estaba acompañado del rubio esquelético Izuku. La que me espera, dijo cansado, y Tensei lo miró extraño. No pudo preguntar nada porque el pecoso lo llevó con sus padres. Naomasa, tenemos que hablar, el detective dijo, y el pecoso ya sentía el regaño del rubio americano. Esto iba para largo, vamos a un lugar más privado. Entraron al despacho de Naomasa y el pecoso tomó asiento frente al detective con Olmig a su espalda. Olmig, ¿por qué estabas donde está In? El rubio ya no sabía cómo reaccionar en frente del pecoso. Después de la revelación en el festival había estado en problemas con Nezu y eso conllevaba a que su estadía en OA dependiera de un fino hilo. Izuku, asunto personal, al igual que el imbécil que está en mi celda buscaba venganza por lo que pasó a Tensei, solo que a mí sí me salió. El detective escribía todo en su libreta. Naomasa, ¿alguna otra razón? Izuku sonrió amablemente. Había otra razón, Izuku, el titiritero me puso a prueba y aún no sé si pase. ¿Tú qué crees? ¿Logre pasar la prueba o falle? Dijo emocionado de cómo actuaría All for One ante estos sucesos. Naomasa, depende de qué te dijo que hiciera, le seguiría el juego al pecoso. El detective bien sabía que habían ojos y oídos en todas partes. Izuku, ir a traer a un perro rabioso, habló con alegría, como un niño al que le dieron un dulce como recompensa. Olmig, perro rabioso. Titiritero. ¿De qué está hablando? El rubio se perdió de la conversación y miraba extrañado a ambos. Izuku, Dios dame paciencia porque si me das fuerzas lo mato ahora mismo. Frotó su frente con incredulidad. Eres el héroe número 1, descubre el mensaje. Olmig lo analizó un momento. Naomasa, mientras Toshinori está en el descubrimiento del año, dime qué sabes del titiritero. Volvió a escribir en su libreta, todo lo relacionado con el caso sería de vital importancia a Izuku. Es bastante interesante, alguien imponente cuanto menos, no pude medirlo bien porque solo lo vi sentado, además de tener un rasgo único, sonrió amable. Lo siguiente esperaba poder sorprender al detective, era un Voldemort sin ojos. El bolígrafo de Naomasa cayó al suelo por la sorpresa. Olmig sin ojos ni nariz. Sintió que lo poco que tenía de estómago se hundía por recordar cómo dejó a su enemigo hace 6 años. ¿Dónde lo viste? Izuku, no lo sé, la niebla no dejaba que viera más allá de un cuarto, dijo con normalidad, ignorando el ambiente tenso que causó Naomasa. Gracias Izuku, puedes retirarte. El pecoso se levantó y pasó al lado de un asombrado Olmig, y si vuelves a tratar con él ten cuidado. No sabemos bien lo que podría pasarte Izuku, créeme que lo que tengo planeado será mucho peor que cualquier cosa que ese tipo pueda hacer. Salió del despacho y fue a su bar, sería una buena forma de relajarse. Caminó por un rato en la noche fría y tranquila sin ningún problema a la vista. Era una noche buena que pronto se vio cambiada cuando un portal apareció frente al pecoso, quien ya se veía venir el peligro y solo entró. Esto sería emocionante. Mientras el pecoso trataba con ese sujeto en la oficina de Naomasa, se vivía un ambiente tenso en el cual el detective miraba a Olmig con incredulidad. Naomasa, dijiste que había muerto. Estaba enojado con su amigo, pero no era el lugar de gritar. Olmig, lo está, estoy seguro, vi su cuerpo ensangrentado en el suelo luego de nuestra batalla. Sujetó su herida sin creer lo que escucho. El muchacho miente. Naomasa, él no miente. Olmig, recuerda mi Kirk, nadie puede mentirme. Olmig se negaba a creer que su mayor némesis estaba con vida. ¿Revisaste si en verdad murió? Olmig no dijo nada y Naomasa suspiró. Naomasa, me lo temía. Afortunadamente Izuku tiene ya planeado algo y esperemos que resuelva esto. El rubio miró sorprendido a su amigo. ¿Le dejaría esto en manos de un mocoso? Olmig, morirá, dijo severamente Naomasa. Eso mismo le dije cuando fue por la mafia inglesa y mira dónde terminaron, todos en prisión, dijo con tranquilidad. Olmig, no son lo mismo, ese monstruo es mucho peor. Naomasa, lo sé, al igual que sé, ese mocoso no se detiene ante nada y nadie, estará bien, confía. Fin, del capítulo 23. Capítulo 24. El poder de Elkin. Asombro, esa es la definición de Elkin. Ningún ser en la faz de la Tierra podría impresionar más a All for One en la última década, alguien con potencial al que tener de ayuda, y en caso de que Shimura Tenko falle un reemplazo, claro que tendría que convencerlo, cosa que no le resultaría difícil. Después de todo tiene todo lo que pueda desear Elkin, dinero, poder, cualquier cosa está a su disposición. Afo, me ha decepcionado Elkin, sonaba completamente calmado. Algo que aprendió a través de los años es que la tranquilidad puede infundir miedo si es que se cometió un error. Izuku, si suelo hacer eso, no es nada nuevo, y lo volvía a sorprender. Alguien normal estaría temblando en su lugar, pero el pecoso es diferente y no demuestra miedo o alguna emoción relacionada al terror. Afo, ¿puedo saber el por qué decidiste entregar a la policía a un activo tan valioso? Filtró un poco de su aura intimidante para hacer temblar al pecoso, cosa que no funcionó. Izuku,
Después de decirme por qué habían gnomos en la ciudad cuando claramente sabían que estaba allí, el pecoso respondió sorprendiendo al villano Afo, eso fue a causa de Shigaraki Tomura, dijo con una sonrisa macabra, un paso en el aprendizaje es fallar, un fallo lo comete cualquiera, y él solo quería hacerse notar Izuku, así que el niño mimado quería atención. ¿Qué novedad? Respondió con gracia, era bastante interesante el actuar del peliverde Afo, eso no quita el que usted ha fallado y por ende tiene que recibir un castigo, ni una respuesta de miedo, esto era inesperado Izuku, ¿y cuál será el tan dichoso castigo según tu gran villano? La burla desconcertó a All for One, se notaba que no le tenía miedo a Afo, simple, alzó la mano y diversos látigos salieron de sus dedos, me quedaré con ese Kirk de velocidad que posees, los látigos salieron directo al pecoso quien no hizo nada por evitarlo, que buscara no había nada en el cuerpo del pecoso Izuku, ¿eso es todo? El tono aburrido no fue lo que puso en alerta a All for One, fue la jeringa que inyectaba en sus látigos, ¿en verdad eres idiota? Sintió su brazo pesado y pronto cayó al suelo Afo, ¿eres Kirkles? Qué sorpresa sonrió retorcidamente en un intento de cubrir su miedo naciente, el gran Elkin no posee ningún poder para defenderse, esto será noticia para el bajo mundo Izuku, si lo será, dijo con simpleza, no es que fuera un secreto eso y contrario a lo que el villano creía a él no le importaba que el mundo entero se enterara que fuera Kirkles, será increíble me tendrás en tus manos para no revelar el secreto, ¿o no ahora qué haré? Dijo con un tono sarcástico Afo, no te importa ¿verdad? Una gota de sudor bajó por su rostro estaba nervioso Izuku, no me podría importar menos que se enteren incluso sería beneficioso para mí, después de todo no todos los Kirkles hacen lo que yo he hecho, sería noticia y pronto el mundo cambiaría y así tu tan preciado control por la desesperación terminaría en la basura, ahora el villano era el que estaba atrapado, no tenía la suficiente información para atacar al pecoso Afo, en verdad eres único, nadie en su sano juicio se enfrentaría a alguien con múltiples quirks, devolvió los látigos a sus dedos, aún con sus quirks de curación era difícil sanar lo que le había inyectado Izuku, si estoy loco pero me necesitas así que no me harás nada, habló con confianza Afo, ¿así? ¿Y por qué es eso? Cualquiera puede conseguir información Izuku, no como yo Shigaraki Tomura, dijo con tranquilidad causando miedo en el villano Afo, no sé de qué habla dijo intentando ocultar el nerviosismo Izuku, se me hace raro que un villano use su nombre para hacerse notar es curioso siempre tienen un alias, un ejemplo es Muscular quien oculta su nombre bajo ese seudónimo relacionado con su Kirk, golpeó levemente la cabeza del villano, sentía a la perfección el miedo, si usamos esa simple norma el fetichista de manos también usa un seudónimo y dado que te pone en un pedestal, no fue difícil descubrirlo Afo, sumamente maravilloso, nadie hasta el momento se había dado cuenta de ello, sonrió complacido con las habilidades de Elkin, pero no tienes pruebas que sea mi nombre Izuku, déjame contarte una historia especial, hace muchos años en la época en la que los quirks eran considerados peligrosos nacieron dos hermanos, al villano no le gustaba dónde iba esto, al igual que los demonios con poderes, uno nació con un don bastante peligroso. El poder de tomar poderes y a partir de eso creó un imperio basado en favores, interesante ¿verdad? All for One asintió, lo más interesante fue que el tipo usó ese poder para sus propios beneficios bajo ningún seudónimo, el villano maldecía su estupidez pasada, el nombre se perdió en el tiempo salvo para aquellos a quien robó, lo recuerdan con claridad y si buscas bien lo encontrarás, la sonrisa del pecoso solo creció, debiste atar cabos sueltos Shigaraki-chan Afo, sin duda alguna eres interesante dijo con gracia antes de ponerse serio, ¿qué es lo que quieres por tu silencio? El tono maquiavélico no sorprendió a Izuku no lo sé qué tienes para ofrecer. All for One sonrió ¿qué persona no querría un Kirk poderoso Afo? Cualquier Kirk que quieras, adelante pide lo que yo lo tendré, era demasiado fácil el engañar a alguien sin saber lo que está ingresando en su sistema Izuku, cualquiera. El villano asintió, bien, quiero el de Olmig sonrió inocente ignorando el sonido de molestia que dejó salir el villano Afo, apuntas alto chico, bien tal vez no sea tan fácil como lo parece Izuku, ¿hay algún problema? Dijo con un toque burlesco, él vio perfectamente el enfrentamiento de ellos dos al buscar lo suficiente y encontró que el villano roba quirks no pudo o no quiso robar el Kirk del símbolo de la paz seguro para alguien que tiene tal influencia en el bajo mundo sería como quitarle un dulce a un bebé Afo, lo que pides es difícil de conseguir más no imposible. Dame un poco de tiempo y ese poder es tuyo dijo con tranquilidad antes muerto que darle lo que más codicia a un mocoso Izuku, bien tienes hasta mañana adiós, giró y salió de la habitación dejando mudo al villano quien solo utilizó uno de sus quirks para destrozar la habitación fin, del capítulo 24.
Capítulo 25. Artimañas. Izuku llegó tarde a casa, no era de sorprender para sus padres, estaba bastante claro que su hijo tenía una vida ajetreada y confusa para ellos, lo normal era no preocuparse después de todo, ha pasado por mucho él solo pero no estaban dispuestos a dejarlo mucho más tiempo. Izuku, la peli verde sonrió cariñosa a su pequeño no tan pequeño, ¿cómo estuvo tu día? Izuku, bien, aún se le hacía raro el que sus padres sean tan atentos a todo lo que hace y contrario a lo que cree lo apoyan, a su modo y aún se sienten incómodos con saber que su pequeño está hasta el cuello en el bajo mundo y Sashi, aún es raro ¿verdad? Su padre estaba en la mesa con un montón de papeleo, era raro verlo así Izuku, todavía me acostumbro a que ustedes estén aquí, sin ofender, su madre le sirvió un plato de katsudon y solo se le hizo agua a la boca, gracias Inko, sé que cuesta creer todo esto pero en serio queremos acercarnos a ti y no nos detendremos hasta obtener tu perdón, Izuku sonrió en verdad estaban intentándolo Izuku, lo agradezco, comió bastante feliz su tan preciado katsudon, era la parte más buena de la noche después de ello durmió bastante feliz por saber que el esfuerzo que hacen sus padres para estar juntos. Al día siguiente no pudo reunirse con Ryukyu y Mejide, pues fue llamado por Endeavor. Habían cosas que esclarecer en el caso de Stein, además que sería enviado a la prisión Tártaro por sus crímenes el mismo día, y hoy pondría a prueba tanto la influencia de All for One como su capacidad para robar el killer del héroe número 1. Izuku, bien ¿y por qué estamos reunidos aquí? Estaban frente a la celda de un derrotado Stein que solo miraba el suelo como lo más interesante del mundo. Endeavor, versatilidad, apenas des un informe llevaremos a Stein a prisión, Endeavor y Naomasa estaban allí con él pero no se fiaría de que alguien esté pegando el oído. Izuku, entiendo, pidió con lenguaje de señas la libreta del detective, nunca se está de más ser precavido, andaba por Osu buscando al asesino de héroes, era tiempo de detener sus atrocidades además de dañar a un muy buen colega mío, escribió en la libreta y lo mostró a los otros dos. Naomasa, entiendo, asintió con la cabeza a la idea del pecoso quien sonrió bastante complacido, ¿cómo lo encontraste? Izuku, siempre sigue un patrón, y nunca sale de él así que simplemente supe cuál y dónde sería su siguiente ataque más no quién, eso complicó un poco las cosas, Endeavor asintió. Endeavor, bien es todo ahora podemos movilizarnos, se acercó a la puerta y ordenó el traslado, más vale asegurarlo bien para que no haya una fuga, los guardias asintieron y prepararon a Stein para partir. Era una caravana que llevaba a un único prisionero a una de las prisiones más protegidas del mundo, dos autos al frente blindados y armados hasta los dientes y dos camionetas detrás igual de peligrosas, el camión principal llevaba al prisionero y al héroe número 2 en caso de que algo fallara, el prisionero iba atado y encapsulado en una jaula especial que le impedía el movimiento y cualquier perturbación exterior obligaría a la cápsula a encerrarse a sí misma y sea relativamente imposible de abrir. Un perfecto trayecto directo a la prisión que salió mal al llegar a un puente que de pronto colapsó al frente y atrás de forma precisa dejando al camión en el centro completamente a la deriva de los peligros. Atentos. Dijo una voz dentro del camión cuando una niebla apareció sobre él y de ella emergió Shigaraki Tomura, quien se veía feliz por hacer sufrir a un encarcelado Stein, lastima que Sensei ordenó el capturarlo. Shigaraki, ser un camper no me es agradable, el esperar a que alguien se ponga en trayectoria es irritante, despedazó el techo del camión y cayó dentro, bien ahora Stein, nada, no había nada ni un alma, atentos. Volvió a sonar, venía de la cabina que el ojirojo no dudó en abrir y se encontró con un reproductor en bucle. Atentos. Shigaraki, aquí no está. Rascó con impaciencia su cuello. Era bastante tedioso que explicara esto, nos mintieron Kurohiri, eso es imposible. Sensei aseguró que el asesino de héroes estaba en este camión, la niebla dijo desde su posición. Shigaraki, llévame con Sensei, Kurohiri le expandió y tragó al fetichista, esto no le iba a gustar a Sensei. Por otro lado un simple auto estaba a punto de llegar a la prisión, era increíble la jugada que se le ocurrió al pecoso y aún más que Endeavor le hiciera caso, el héroe estaba conduciendo y tenía al lado a Naomasa quien seguía sin creer lo que pasaba, estaban actualmente llevando a Stein como quien lleva a su hijo a la escuela, nunca pensó en encontrarse en esta situación. Naomasa, recuérdame por qué tenemos que transportarlo así. Miró al pecoso a través del espejo retrovisor, estaba garabateando algo en la cara de un dormido Stein. Izuku, no nos podemos fiar de quién es aliado o enemigo incluso dentro de la policía, por eso es más seguro hacerlo así, si no hay una probabilidad grande que algo le pase a él, terminó por fin los bigotes del gatito que estaban en Stein, ni con esto puedo hacer que parezca mucho mejor. Naomasa, ¿quieres dejar eso?
El pecoso estaba arreglando como podía el cabello del asesino y no planeaba parar. Izuku, dado que entrará en la cárcel probablemente para siempre, déjame jugar un poco, no lo volveré a ver en un muy buen rato. Siguió con lo suyo un tiempo más y terminó justo cuando llegaron a la gran entrada, y listo, tenía el cabello con varias coletas que lo hacían ver ridículo. Endeavor, andando mocoso, el héroe fue el primero en salir seguido por el detective e Izuku quien escoltaba al prisionero. Endeavor, es un honor que esté aquí. Un escuadrón entero estaba listo para escoltar a Stein. Endeavor, tómenlo y llévenlo a su celda. Agarró bruscamente a Stein y lo lanzó a un guardia quien se esforzaba por no reír por cómo se veía el temido asesino. A la orden, los guardias se retiraron con Stein. Ya dentro del complejo estaba todo listo para ponerlo lo más abajo que se podía. Naomasa, ahora será imposible que salga. Los tres volvieron al vehículo, estaban listos para irse. Izuku, no es como la, sonrió mientras enviaba mensajes a Nejire, otra forma de enseñarle a conseguir información. Endeavor, ¿conoces esa prisión? El pelirrojo miró a Izuku quien solo asintió. ¿Por qué no me sorprende? Izuku, ¿por qué te lo veías venir? Las prisiones están hechas para retener los quirks de las personas, si no posees uno salir es mucho más fácil. Siguió con los mensajes. El trabajo de Nejire era averiguar por qué Izuku había faltado hoy a su entrenamiento y se acercaba peligrosamente a la verdad. Le tendría que dar una muy merecida recompensa después. Naomasa, ¿qué fue lo que hiciste para terminar en una prisión como esa? Izuku, Dinamarca, nadie preguntó más. Sabían que el asunto en aquel país era bastante serio y nunca se tenía que hablar de ello. Endeavor, aún no me creo que hicieras explotar la embajada estadounidense con un solo palillo. El pecoso se ofendió. Izuku, fue un palillo y una lata de jugo de uva, no olvides eso. Endeavor-san, es importante también recordar eso. Se quejó como niño pequeño y el pelirrojo lo miró incrédulo. ¿Qué? Era importante que, su teléfono sonó. Disculpen, ¿sí? Sí, bien, entiendo, vale, te veré después, cariño. Sonrió bastante complacido con lo que habló Naomasa. ¿Ahora qué pasó? El detective conocía bien esa mirada, solo significaba dos cosas. Uno, mucho papeleo, y dos, alguien sufriría y mucho. Izuku, digamos que conseguí una muy importante información sobre el titiritero. Naomasa se puso tenso y Endeavor quería preguntar pero sabía que si lo hacía el pecoso desviaría el tema fácilmente. En fin, Enji, Fuyumi aún tiene aquel problema. Porque estoy dispuesto a tratarlo. Las llamas de Endeavor se volvieron más candentes. Ese mocoso moriría en terrible sufrimiento. Fin del capítulo.